Estamos de regreso. Oiga, tengo la línea telefónica y le agradezco. Haya aceptado platicar con nosotros el doctor José Nabor Cruz Marcelo. Él es secretario ejecutivo de Coneval. Doctor, le saludo. Buenos días. Muy buenos días, un gusto platicar contigo y todo tu auditorio. Gracias, doctor. Oiga, este trabajo que ha expuesto Coneval, que nos refiere la disminución en indicadores de carencias sociales durante últimos 30 años, ¿qué encontramos ahí? ¿Cuál es la información que se ha vertido en este trabajo de Coneval? Claro que sí, efectivamente el día de ayer dimos a conocer por parte de Coneval estas cifras de carencias sociales, la actualización ya con el dato de 2020, esto derivado a que ya INEGI publicó su cuestionario ampliado, los resultados del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020, y bueno, a partir de ahí tenemos ya una serie que considero es histórica de 1990 a 2020 con datos quinquenales de cómo han evolucionado algunas carencias sociales en nuestro país a nivel estatal y a nivel nacional. Hay dos tendencias o hay dos grupos de carencias que podemos encontrar. Prácticamente la mayoría de las carencias que tienen que ver con servicios básicos de la vivienda, infraestructura de las viviendas en nuestro país, sí tuvieron un descenso bastante fuerte en estos 30 años. Por ponerte un ejemplo, la carencia por servicio de drenaje, en 1990 aún el 40% de la población tenía esta carencia y prácticamente estamos cerrando 2020 con solamente el 6% de la población. Ahí sí hubo una tendencia muy fuerte de reducción de este tipo de carencias. Pero hay otras dos que sí nos parece importante visualizar su comportamiento en estos 30 años y que son, en primera instancia, la de rezago educativo, que en promedio nacional en 1990 había 26% de la población con este tema de rezago educativo y en 2020 17% de la población. Es decir, una reducción, pero relativamente más lenta, con apenas una reducción de 9 puntos porcentuales. Y una segunda carencia, la de acceso a servicios de salud, donde si bien en el año 2000 el 58% de la población estaba reportando esta carencia, sí ha tenido en estos últimos 20 años una reducción y en 2020 se ubica en 21.5%. ¿Esto qué quiere decir? Que aún para el año 2020, 1 de cada 5 mexicanos estaba reportando la carencia de servicios de salud. Si bien, insisto, ha habido una reducción en estas últimas décadas, aún nos parece desde Coneval que es una cifra aún elevada, que 1 de cada 5 mexicanos, justo en el contexto de esta pandemia, pues esté manifestando esta carencia de servicios de salud. Doctor José Nabor Cruz Marcelo, preguntarle acerca de este trabajo que dio a conocer también la ONU, donde se habla de alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe. Hace mención a la manera de hacer llegar hoy día programas de apoyo a las familias vulnerables. Aquí en México se ha avanzado en ello. Hemos visto una modificación en cuanto a apoyar a las familias, ya sea a través de programas sociales o incluso hoy otorgándoles dinero. ¿Cómo se ha avanzado? ¿Sí hay realmente un avance en ese sentido o estamos atrapados en no saber cómo sacar de la pobreza a las familias mexicanas? Bueno, y de acuerdo a nuestras propias cifras, me parece que hay dos niveles de análisis en cuanto a tu planteamiento. En primera instancia, sí, en varios reportes hemos planteado desde el Coneval que estamos con esta administración del gobierno federal, que ya estamos ya en su tercer año, pues hubo claramente un cambio en el paradigma en cuanto a la política social federal. Obviamente el gran objetivo de esta administración federal es plantear y llevar a cabo transferencias monetarias no condicionadas, a diferencia de en sexenios anteriores, donde eran sí transferencias monetarias, pero condicionadas a ciertos elementos que tenían algunos programas como Prospera Oportunidades. Aquí es buscar en este contexto, pues sí, la transferencia directamente a los beneficiarios. En ese sentido, lo que podemos también plantear desde Coneval es que ha habido y muy afortunadamente una complementariedad
de estos programas sociales federales con los estados y los municipios. Justo entre mayo y agosto del año pasado, en los meses más álgidos de la contingencia sanitaria, hubo 667 intervenciones, acciones o programas sociales de los gobiernos estatales. Ahí me parece que ha habido un avance, pero claramente cuando ya queremos tener avances mucho más robustos en cuanto a reducciones de desigualdades, derechos sociales o niveles de pobreza, me parece que la clave es todavía el fortalecimiento del empleo en nuestro país. Y para ese ámbito tenemos otro dato desde Coneval, que es la pobreza laboral. Esta pobreza laboral, lo que nosotros estimamos es el porcentaje de la población, tomando en cuenta solamente sus ingresos laborales, sus salarios, si le permite adquirir o no una canasta alimentaria. Y el último dato que hemos publicado para el primer trimestre de este mismo año, 2021, es que 39.9% de la población, casi el 40% de la población, está en situación de pobreza laboral. Entonces, ciertamente, es ahí el fortalecimiento de empleos con buenas remuneraciones, lo que sería una clave importante para ir saliendo de esta coyuntura de altos niveles de pobreza que aún tenemos en nuestro país. Preguntarle, doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval, ¿qué tiempo tiene que pasar para que pudiéramos estar hablando de un avance importante en cuanto a la pobreza de nuestro país, sacar de ese departamento a miles de familias mexicanas? Estamos hablando de cuántos años pudieran pasar todavía. Mira, justo en el contexto de la contingencia sanitaria hemos identificado dos procesos. Las afectaciones de coyuntura, que es justo como te comentaba, los niveles de pobreza laboral. Previo a la pandemia estábamos rondando el 35% de la población, si bien alto, pero había habido un descenso en los últimos 3 años previo a la contingencia sanitaria. Pero ahora mismo que estamos en un 39%, estimamos que probablemente podremos retornar a estos niveles de pobreza laboral previo a la pandemia a prácticamente un año o a más tardar un año y medio. Eso, insisto, en el efecto de coyuntura. Pero también para tener efectos más robustos de mediano y largo plazo, sí identificamos que puede haber desafortunadamente incidencias negativas importantes en cuanto al tema de educación y el tema de salud, sobre todo educación por lo que hemos estado viviendo todo este tiempo con el cambio de estructura educativa de un modo presencial a un modo virtual, donde desafortunadamente se ha incrementado la deserción escolar, y ahí me parece que probablemente podamos tardar al menos un quinquenio en poder recuperar toda la afectación que nos deje en estos dos ámbitos, educación y salud. Doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval, le agradezco por estos minutos y por la información. Al contrario, muy buenos días, muchas gracias.